¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por dar clic para escuchar esta interesante entrevista que aborda el tema México y el café de especialidad, exquisiteces de nuestra tierra. Tendremos el gusto de escuchar a Juan Carlos Campos Benumea, quien es maestro en Ciencias en Estudios Ambientales y de la Sustentabilidad por el Instituto Politécnico Nacional. Es cofundador de Café Mistli. Ha incursionado en el mundo del café desde el 2015 en compañía de un gran equipo de productores de la Sierra Norte de Puebla, iniciando un gran viaje en la nueva cultura del café a nivel mundial. Sin más preámbulos, vayamos a escucharlo. Perfecto, muy bien. Pues vamos a empezar con las preguntas, si te parece pertinente. Voy a Adelante. compartir aquí contigo eh, las diapositivas que te comenté. Ujú. Un segundito y ya verás. Ahí estamos. Correcto. Entonces, pues vamos a hablar de el café de especialidad. Yo sé que tienes amplia experiencia en ello Un y, poco. y quiero empezar pues, con una pregunta muy sencilla, ¿no? Que es en qué, pues en términos generales, ¿qué define un buen café? Ok, esa es la pregunta. Así es. Bueno, es una cuestión este, muy fácil a veces y muy difícil a veces también de definir, ¿no? Ujú. Porque recordemos que un café, a diferencia de algún otro tipo de alimento donde lo que te interesa es, por ejemplo, los altos contenidos de vitamina C o el aporte de proteínas, etcétera, el café no es un alimento como tal que te vaya a proveer de una cantidad interesante de algún elemento esencial para la vida, ¿no? Correcto. El café es una bebida que se hace con dos aspectos. Uno, pues obtener cafeína, propiamente un elemento que te mantenga con un estado alterado de tu sistema nervioso. Sí, Eh, y la otra, pues es una bebida que la otra parte que te va a dar es un sabor o unas condiciones de disfrute, ¿no? Y el ya. disfrute puede ser tan diferente como las personas existen en el mundo. Entonces, Claro, poderte definir, a lo mejor en ese sentido, un café te va a definir eh, las condiciones de una cultura en particular que está acostumbrada a tomar un café muy oscuro, por ejemplo, muy concentrado también, con cierto tipo de preparación, o otra cultura que a lo mejor está más acostumbrada a tomar un café muy claro, en una bebida más ligera, fácil de digerir, y todo eso pues, hace un mundo de diferencias. Ahora, correcto. dentro de ese mundo de diferencias, sí existe una cierta normatividad a nivel internacional sobre qué puede ser un buen café, ¿no? Un buen café de entrada pues debería estar libre de ciertos defectos que se le llaman. Hay defectos primarios y defectos secundarios en un grano de café Ujú. que debería, o en un lote de granos de café. Y lo ideal sería, bueno, pues que ese café o ese lote no tuviera defectos primarios, tuviera un mínimo de defectos secundarios que ya están establecidos en normatividad, y Sí, además que pasen eso y que lleven un cierto control. Por ejemplo, un control, al final de cuentas, es un alimento, pues que esté libre de sustancias químicas, por ejemplo, ¿no? Que claro. no ha sido un grano que estuvo expuesto a pesticidas, por ejemplo, o a veces sucede en algunos lugares que llegan a guardar granos y tienen incluso material para combatir a las ratas, y resulta que terminas contaminando con ese veneno también el grano, ¿no? O sea, al final de cuentas es una situación de seguridad alimentaria, de seguridad sanitaria,
Ya. también todo lo que se va a ingerir, ¿no? Entonces debe estar libre de cualquier compuesto extraño o haber estado expuesto a alguno de ellos. Y está la parte ya de los sabores, la parte que le llaman organoléptica, donde vas a Sí, definir sabor y aromas a través de un proceso que es un proceso técnico bien definido, que tiene una estructura bien establecida y se llama catación. La catación es propiamente tomar una cantidad ya estandarizada de café en un proceso que ya fue en un tostado también mediante un proceso estandarizado para llevar otro proceso estandarizado de prueba de ese café y identificar aspectos del mismo. Un café, por ejemplo, un catador, que es una persona certificada para poder establecer valores de catación a un sí, café, eh, va a evaluarte 10 elementos en una catación, ¿no? El primer elemento siempre va a ser la fragancia, ¿no? La fragancia es el aroma o el olor que tiene el café antes de que le eches agua. Ajá, el café tostado. sí, ¿Sí? Entonces, tú mueles tu café en el molido, que también es un molido estandarizado para que puedan todos los cafés tener la misma oportunidad de ser medidos. ya. Lo mueles y tienes que tomar el aroma de ese café recién molido, identificarle si tiene notas, qué notas de sabor tiene, si son dulces, si son frutales, si son herbales, si son florales, si son a caramelos, si son a chocolates o son a nueces, por ejemplo, que son Correcto. un abanico muy general de los aromas que puedes tener como aromas positivos, ¿no? También Ujú. puede tener aromas negativos, aromas que van a ir, tú le puedes aumentar o le puedes disminuir la calificación a un café, dependiendo de la presencia de aromas positivos o de olores positivos o de olores negativos. Y los negativos pueden ser que huela mucho a fermento, que huela a cenizas, que huela a tierra, que huela a quemado, ajá, que Sí, huela. incluso he escuchado de llanta y pescado, ¿no? Ajá, Son sí, unos que aromas huela que... a podrido, ajá, puede oler a podrido, un café muy mal manejado en el proceso de beneficiado, puede tener esos aromas, o puede incluso haber sido, muchas veces tú puedes llevar un proceso de transformación de tu café y donde lo echas a perder es en el almacenado. Muchas veces el almacenamiento del café termina siendo el que mata todo el trabajo que le hiciste previo, ¿no? Si no lo almacenaste en un lugar seco, donde no tengas humedad, donde no tengas agua, donde no tengas químicos, donde no tengas contacto con otros, e incluso con otros alimentos, el café es un grano que se llama higroscópico, es un grano que muy fácil cede humedad al ambiente y obtiene humedad del ambiente. Dependiendo si la humedad es muy alta, va a obtener esa humedad del ambiente, pero si estás en un lugar donde lo tienes almacenado con moho o lo tienes almacenado con algún otro tipo de grano y ese grano se está descomponiendo y estás en un proceso de humedad dentro de un cuarto, esa humedad la va a agarrar el café y se va a venir Correcto. junto con esos aromas también, ¿no? Entonces echaste a perder tu café nada más por haberlo almacenado mal. Sí, de Digo, hecho, pues eso me lleva a pensar, todos los procesos que has tocado, pues prácticamente son cuidados artesanales, ¿no? Porque desde el cuidado de lo que utilizas para la siembra hasta su almacenado y el molido, etcétera, pues te hace pensar en un café que en sus procesos ha sido pues cuidadosamente llevado, ¿no? Y eso sí, me lleva a preguntarte lo siguiente, que es si es posible tomar un café de excelencia todas las mañanas por un costo asequible, porque sabemos que esos productos pues son caros, ¿no? bueno, sí, te estaba comentando, por ejemplo, simplemente te estaba diciendo que empezabas con la fragancia, ¿no? Sí, Era una de las cosas que empezaba a medir un catador. Pero vámonos rápido, realmente un catador te va a tener que evaluar 10 parámetros de aromas y sabores en el café.
No te los voy a describir ahorita aquí porque nos vamos a tardar un ratito, pero simplemente son 10. 10 de estos que además en un café, cada uno de ellos debe tener un valor va a la escala de 0 a 10 y cada uno de ellos debe tener un valor mínimo de 6. Si uno de los 10 elementos tiene un café, un valor mínimo abajo de 6, y ese café ya no va a ser un café de especialidad, por ejemplo, ¿no? Aunque al final la suma también debe dar como mínimo 80 puntos. Entonces, para tener un café de especialidad debes tener 80 puntos mínimo y que en ninguna de las 10 categorías hayas tenido un valor abajo de 6. Ajá. Ya Entonces, está. sí, sí es fuerte el Sí, proceso, y entonces nos lleva a algo muy sencillo. Esto no lo vas a encontrar en un café comercial. Realmente no lo vas a, tampoco lo vas a encontrar en un café soluble. no, Y no. vas a encontrar que a lo mejor en cafés con cápsulas, pues la situación es, vas a encontrar sabores muy agradables, aromas muy ricos, pero que posiblemente no sean del café, sino que sean de saborizantes o de aromatizantes Artificiales. adicionados, exactamente, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta que un buen café bien trabajado, bien llevado, bien procesado, bien almacenado, bien tostado y bien molido y bien preparado en taza, te puede dar notas de sabores a cerezas o a chocolate o a nuez, etcétera, o te puede dar notas de flores, por ejemplo, pues, y eso es solo el café, o sea, es naturalmente lo que obtuvo el café durante su proceso de crecer, de madurarse, de ser escogido muy bien en la planta, de ser llevado al proceso de beneficio húmedo, de haber sido bien beneficiado, de llevado al buen proceso de beneficio seco y de haber sido bien beneficiado y de haber sido bien almacenado y todo eso, pues Sí, son procesos que pueden ser o artesanales, muy artesanales, o procesos industriales de mucha, muy alta calidad, ¿no? correcto. Cualquiera de los dos pueden funcionar, pero normalmente suelen ser procesos artesanales pequeños donde puedes darle la atención personalizada a esos lotes de café, ¿no? Y sí, Ujú. esto nos lleva a que no es un café barato. Ajá. El tostar bien un café, que todo ese proceso que tuvo para que tengas un café que a la hora de tostarlo puedas manifestar los mejores sabores de él, pues requiere también que sea un tostador de experiencia y de conocimientos, ¿no? Hay gente con mucha experiencia, pero siempre aprendió a tostar café por color. Ah, ya se ve oscurito, ya está bueno. Eso no funciona en los cafés de especialidad. Un buen tostador debe también saber probar café y saber encontrar parámetros para llevar un tostado de café, ¿no? Entonces, el Correcto. color que tengas nunca te va a dar, en un café de especialidad, saber si ya en ese punto ese café está bueno. Hay que probar, hay que probar y hay que probar y encontrarle el perfil a esa taza. Y esto pues nos lleva a que en México creo que sí puedes tomar un buen café de especialidad a un precio asequible, no es a un precio barato, porque como ya les conté, esto es muy diferente a trabajar un café semi-artesanal, donde la gente lo cortó cuando quiso, lo puso a fermentar como quiso, a lo mejor se le agrió, se le pasó, lo almacenó como quiso, y él sigue diciendo que su café es artesanal. Güey, es un proceso artesanal mal llevado. Ajá. Y entonces también hay que definir que hay procesos artesanales que te van a dar calidad y hay procesos artesanales pues que no te lo van a dar, incluso te van a hacer que tengas un café que pueda hasta hacerte daño al estómago, ¿no? Claro. Entonces, un proceso artesanal de alta calidad pues requiere mucho trabajo y no es un café que vaya a ser barato, pero en México puedes encontrar un café de buena calidad, de buen sabor, a precios accesibles, ¿no? No lo que pasaría, por ejemplo, en Europa o en los países altamente consumidores donde no se produce café, donde el café de especialidad es mucho, muy caro, ¿no? Sí, me parece un excelente ejemplo porque justamente ahorita hablaste de desde el café soluble hasta las cápsulas y aquí realmente ese tipo de café tampoco es barato. Entonces, si lo Sí, comparamos en relación a exactamente. ser o no asequible, Uh-huh. pues yo creo que pues sí sería muy interesante ponerlo en una balanza porque uno está, como bien comentas, adicionado con aromatizantes, con esencias o saborizantes y el otro Uh-huh. es el proceso que ya nos explicaste, ¿no?
de ser un café que pues, lleva todo un proceso minucioso, No, ¿no? y yo creo que al final lo interesante es, por ejemplo, yo creo que algo que en México falta es que la gente pruebe a qué sabe un buen café de especialidad. Ujú. Probar café de especialidad es muy diferente a cualquier otra forma que hayas probado el café. Ajá. A cualquier tipo de café que hayas probado. En México, a pesar de ser una de las grandes desgracias de los países productores de café, es que, como siempre, pues los grandes granos, pues no se quedan aquí, se van a otros países, ¿no? Entonces, en México nos fuimos acostumbrados a tomar los granos que se quedaban, que no tenían la calidad de exportación, que tenían problemas, y nos enseñaron a que si los quemamos, en vez de darle un buen tostado, sino más bien tostarlo muy quemado, pues entonces, ¿qué dices? Cuando tú quemas todo igual, lo bueno y lo malo sabe igual. Entonces, si te quedaste en México con cafés malos, pues qué malos, para que tome la gente aquí, te enseñaron a tomar que el café que le llaman cargado, que Sí, realmente es un café quemado, ¿no? pues eso ya me está medianamente contestando la siguiente pregunta, que es si el mercado mexicano está listo para reconocer el buen café del regular y del malo. ¿Cómo ves a estas alturas esa situación? Yo creo que a estas alturas hay un buen segmento de la población que sí lo puede hacer, que se está atreviendo, que está buscando, y suceden cosas muy interesantes. Empiezan buscando por experimentar o porque les comentaron, y terminan tomándose un muy buen café de especialidad o un muy buen café premium también, por razones incluso hasta de salud. Dicen, yo antes no tomaba café porque me daba agruras, ¿no? Pues sí, si te estás Ajá, tomando un café malo, que además fue quemado, pues no, las agruras van a estar ahí, ¿no? Y de repente te dicen, yo volví a tomar café a partir de que tomé el café que ustedes preparan, porque no me da agruras, porque no me hace mal al estómago, porque no me pongo nervioso. Pues sí, exactamente. Un café que tienes un grano de muy alta calidad y muy alta pureza y que es tratado con mucho cuidado, pues te vas a tomar algo que te va a hacer bien a tu cuerpo, ¿no? correcto. Ujú. Entonces, yo creo que la otra parte es que más gente vaya atreviéndose a probar un buen café de especialidad. Porque la verdad dices, yo nunca había probado el café a ese nivel hasta que me invitaron un buen café de especialidad bien preparado y dices, es muy diferente a lo que te han enseñado a tomar, ¿no? Es un disfrute muy agradable. Muy bien. Y pues bueno, ya nos has estado hablando bastante del café de especialidad, pero pues también en términos muy generales, ¿en qué se diferencia del café que conocemos o las cualidades como la que acabas de mencionar, ¿no? Por cuestiones de salud. ¿Qué Ujú. otras cualidades como digamos un FODA, ¿no? Sus fortalezas en relaciones así muy general al café Bueno, yo creo, comercial? ajá, por ejemplo, las diferencias que conocemos, pues básicamente es que para un café de especialidad, pues vas a tener prácticamente ningún defecto primario. Ajá. No vas a tener cafés, eh, por ejemplo, cafés sobremadurados o cafés verdes o no va a haber piedras o no va a haber palos o no va a haber nada en el lote de café que llevan a tostar, ¿no? Claro, No va a haber cafés agrios, por ejemplo, que se le llaman cafés que ya el café normalmente fresco es un grano verde y luego llegan a ir granos negros o granos seminegros que sí, con un solo grano en un costal te echa a perder el costal completo. qué bárbaro. Entonces, imagínate el nivel de que te digan, tu café no puede tener un grano de eso. Entonces, ¿qué trabajo le estás teniendo que dar a ese café para que no vaya un defecto de ese tipo, ¿no? Claro, Entonces, el que no tengas ninguno de esos defectos primarios, son varios defectos primarios los que se evalúan, ya te da la diferencia entre un café de especialidad de alta calidad con un café comercial, ¿no? Que no va a tener ese nivel este, y más un café a lo mejor muy local donde dice, el señor de aquí te lo vende y te lo hace, ¿no?
Y resulta pues que lo que hace es vender, te tuesta el café que se quedó porque el bueno pues lo vendió a una empresa tostadora o a una empresa grande, y él se queda con su café que prácticamente tiene mucha basura, ¿no? Muchos defectos. Sí, Y el pelotón está y dice, ah, recién tostado, sí, pero está recién tostado café con mucha basura, con cosas que te van a hacer daño, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las cualidades? Pues las principales cualidades son el sabor, ¿no? El primero es un sabor muy agradable, que sí. tenga una acidez, la acidez es un punto a evaluar positivo muy alto de un buen café de especialidad. La acidez es esa, en un café tostado bien hecho, es esa parte que te hace salivar cuando lo pruebas y sientes esa sensación en los laterales de la lengua. Y lo que provoca ese tipo de acidez es que lo potencia el poder que nuestra lengua, nuestro paladar, pueda sentir esos aromas o esos sabores que te dicen que puede tener este café. Si te dicen que este café tiene unas notas de frutos rojos, si tiene una buena acidez el café, te va a permitir resaltar esas notas. Si te dice que tiene notas a piña madura, esa acidez te va a permitir que notes mejor esas notas de piña madura, por ejemplo, o de nueces o de chocolate, ¿no? Que tenga un buen retrogusto, que al final de cuentas tú te tomas tu café y pues fue en 2 segundos que te echaste un sorbo y ahí se fue, ¿no? Lo que hayas probado en esos 2 segundos, etcétera, fue el sabor y el aroma que pudiste haber tenido. Pero Mm, lo que va a quedar después es lo que se llama el retrogusto, aquel sabor que te va a quedar 10 minutos después o 15 minutos después que te tomaste tu café. Entonces, es un proceso más largo de disfrute si el café está bien, es un buen café. Entonces, es una cosa muy valiosa que te digan, oye, todavía después de 10 minutos me llega otra vez el aroma o me regresa ese sabor a chocolate de este café. Pues es algo muy agradable que incluso lo hace más atractivo, ¿no? Que no tenga sabores desagradables, que sea equilibrado, que sea una taza limpia, que no tenga notas sucias por ahí. Todo eso hace un café diferente, un café de especialidad a un café comercial, ¿no? claro, muy bien. Y fíjate, pues también escuchamos constantemente los nombres de Chiapas, Veracruz y Oaxaca en el mundo del café. ¿A ti te parece que Puebla tiene el potencial de ofrecer café también altamente competitivo, sobre todo en el mercado internacional? Bueno, de hecho, Puebla tiene un mercado altamente competitivo a nivel internacional. Puebla, para los que no saben, Puebla es el tercer estado productor de café en México, ¿no? Ujú. Ha sido tradicionalmente el tercero después de Chiapas y Veracruz. Y mucho del café poblano se va de exportación, mucho, una gran cantidad. Y también sea por eso que no hay aquí en México un reconocimiento del café poblano, Ujú. porque no se queda en México, ¿no? No, una gran cantidad no se queda en México. Sí, un poco de lo que nos estabas contando, ¿no? De que la calidad sale del país, ¿no? Exactamente. Y otra parte es que, digamos, si ustedes vieran la forma de comercializar el café de Puebla, tradicionalmente ha sido comercializado mucho a través de empresas veracruzanas. Ah, ya. Entonces termina siendo que hay un fuerte debate por ahí en el sentido de que mucho del café poblano se hace pasar por veracruzano, ¿no? Ah, Y mira. entonces resulta que no te reconocen la calidad de tu café y termina siendo café veracruzano, ¿no? Y bueno, y ahí el punto de la denominación de origen no juega un Sí. papel. Ujú. Sí, y eso es importante, recobrar o buscar cómo comercializar nosotros el café poblano como poblanos, ¿no? Y que se reconozca que es un café que viene de Puebla, que no que se le haga pasar por otro estado, ¿no? Y entonces nadie reconozca en México, porque en otros países sí es reconocido la calidad del café poblano, pero en México, pues no, nos han enseñado, si tu café es de Puebla, si tu café es bueno es porque es de Veracruz o porque es de Chiapas, ¿no? Sí, Grave problema porque no es necesariamente así. De hecho, lo vemos con Oaxaca, que tiene excelentes cafés, ¿no? sí. Y otra situación, precisamente por ser los dos estados más grandes en producción de café,
pues se olvida que en México hay por lo menos 11 estados productores de café, ¿no? Y muchos de ellos de cafés de mucha, muy alta calidad, lo que hace es que son de muy poca producción, ¿no? Pero si tú quieres un café poblano de excelente calidad, o un hidalguense, o uno de San Luis Potosí, o de Nayarit, ajá, en algún momento tan famoso que fueron el café michoacano de Uruapan, ¿no? Que además llegó a ser el mejor café mexicano, ¿no? Ahorita ya no producen café, que prácticamente es muy poco lo que producen, ¿no? Qué curioso. Pero, ajá, un café de muy, muy, muy alta calidad también, ¿no? El michoacano, el de Colima, por ejemplo. Del Estado de México, el Estado de México está produciendo cafés y de mucha, muy alta calidad, ¿no? Pero es muy poquito lo que producen, ¿no? Entiendo. Jalisco. Entonces, atrévanse a probar cafés de los estados pequeños porque son los estados que tienen los cafés más interesantes. Ese es un muy buen consejo. Y bueno, el año pasado tuviste oportunidad de participar aquí en el Coffee Fest México, en la Cumbre Latinoamericana del Café también, y Ujú. otros eventos de esta clase. ¿Cómo impacta este tipo de experiencias a productores y comercializadores? Bueno, yo creo, en nuestro caso, nosotros representamos una organización de pequeños productores de café Ujú, y yo creo que tiene dos aspectos muy interesantes. Lo que es la cumbre latinoamericana y lo que fue el Coffee Fest en el Zócalo, son dos eventos diferentes, ¿no? En el Coffee Fest, en el Zócalo, tuvimos un escaparate para los consumidores locales, los consumidores de la gran ciudad de México, ¿no? Y los visitantes de esta gran ciudad que vienen todas las semanas a surtirse, ¿no? De los estados aledaños. Entonces, incluso gente del extranjero que visita la Ciudad de México, el centro histórico, y se mete a probar cafés de México y se llevan una gran sorpresa. Pero es en ujú. sí el consumidor final, ¿no? En el caso de la Cumbre Latinoamericana del Café, es un evento donde tú lo que buscas es acercar al pequeño productor o a los productores de café en general en otras partes de la cadena de la producción e industrialización del café, ya sea con empresas tostadoras o ya sea con distribuidores de café o comercializadores de café. Y son dos experiencias muy diferentes, ¿no? Y dos tipos de clientes diferentes que además son muy interesantes. En nuestro caso, como organización, es muy interesante por lo que haces es traer a los productores y que empiezan a comunicarse en esos niveles, ¿no? Darles elementos, darles pautas, ayudarlos y que vean cómo se comporta un tipo de cliente, como es el cliente final, el que va al Zócalo y quiere una taza de café, o cómo se comporta y cómo negocias con un cliente corporativo, una comercializadora o una tostadora de café que quiere tantos costales o tantas toneladas al mes y qué puede surtir, lo que no le puede surtir, ¿no? Y cómo se paga, que si hay créditos, entonces todas esas cosas pues vas aprendiendo que son mundos diferentes y que al final de cuentas el que no enseña no vende, ¿no? Claro, muy bien. Y bueno, pues para concluir, ¿puedes darnos algunas recomendaciones para mejorar nuestra experiencia como consumidores de café? Sí, como no, yo lo primero que les recomendaría es que no compren cafés de los supermercados. No, y no es porque sean malos, no es eso, simplemente porque en un supermercado tu café posiblemente ya no sea tan fresco como se requiere para poder disfrutar. Un buen café después de tostado, almacenado en grano, en su máxima expresión, te durará un mes, ¿no? Y empezará a decaer, no se echará a perder, pero empezará a decaer su Su presencia de calidad. aromas, su presencia de sabor, etcétera. Y eso, pues si tienes un café que lleva almacenado bastante tiempo y todavía está en anaquel, etcétera, pues seguramente ya bajó algo su calidad. Busca siempre que sean cafés lo más cercano a una semana de haber sido tostado, ¿no?
Busca tostadores pequeños, gente con que ahora puedes acercarte a internet, busca en internet. Si quieres, oye, yo soy de Guadalajara, oye, mejor café de especialidad en Guadalajara, y te saldrá alguien que está haciendo café de especialidad en Guadalajara. Oye, en Monterrey, en todas las ciudades de México ahora se está dando esa posibilidad. Y acércate a esos lugares. Y ¿Hay podrás algo tomar. que certifique que alguien está haciendo café de especialidad? Sí hay, sí lo hay, y hay gente, eso tiene dos vertientes. Hay gente que lo puede pagar y hay gente que no lo puede pagar como productor. Ajá. Entonces, si puedes pagar la certificación, pues ya la hiciste, pero si eres un pequeño productor que no puedes, pues vas a sufrir, ¿no? La situación básica, por eso te digo, acércate a través de internet, por ejemplo, de estas plataformas, es porque vas a poder acercarte a productores que a lo mejor no tienen esa posibilidad de certificarse, pero que vas a probar su café y vas a ver que es muy diferente a lo que habías probado. Lo principal para un consumidor final es probar. Claro. Lo importante es probar, porque incluso puedes llegar a probar cafés de certificados y que no encuentres un café, que ese café te haga un wow. Un café de especialidad bien hecho y bien preparado, cuando lo pruebas, lo primero que te llega a la cabeza es un wow. Es increíble que un café sepa así. Entonces, la experiencia es lo máximo. ¿Eh? Entonces, si tú puedes acercarte a esas cafeterías para probar esa experiencia, vas a saber de qué estamos hablando, porque ahorita lo que te estoy diciendo, pues es muy, pues no es algo que tú puedas tener ahorita, no puedes tener esa experiencia y lo que te cuento, pues es eso, parece un cuento. Ajá. Entonces yo te invito a que vayas, lo pruebes y entonces veas que ese cuento es una realidad y que es una realidad muy alejada a lo que nos han enseñado a tomar café, ¿no? Correcto. Muy bien, pues perfecto, muy interesante. Yo no sabía que había tantos cafés de especialidad en tantas partes de México y fue muy buen dato ahí que nos platicara sobre eso. Muchas gracias. No, de qué, atrévanse, les digo, vayan, hay buenos tostadores que están haciendo también un muy buen trabajo en muchos estados. Dense la oportunidad, es un mundo muy divertido, muy sabroso y muy agradable. Muy bien. Pues perfecto, creo que estamos en tiempo y te agradezco mucho que te hayas tomado una parte de tu día para hablarnos de esto. Claro que sí, cuando gusten, si quieren, en algún momento podemos hablar de cosas más específicas, porque pues lo que les conté aquí es el cuento en 5 pedazos, ¿no? Cuando esa misma foto se tiene que dividir en 100 pedazos para poderla entender, ¿no? Claro que sí. Uh-huh. Pues sí, ya encontraremos, como tú dices ahí, información más exquisita, más seleccionada para que, poder entender mejor ese producto que tanto tomamos y a veces no entendemos del todo bien. y que tanto valor tiene para la producción en México y que además tiene que ver mucho que le apoyes a un buen productor que está haciendo toda la chamba para que tú en México puedas tomarte un café como se lo podría tomar un alemán en Alemania. Yo creo que ahí están las posibilidades de que tú reconozcas ese trabajo para que tú puedas tener un disfrute de ese nivel, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias y estamos en contacto. Ok, claro que sí. Gracias a ti. Que estés muy bien. Bye. Bye. Anímate a probar un buen café de especialidad mexicano visitando www.cafemistli.com o en Facebook, búscalos como Café Mistli. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.